Es decir, sobre el mismo estrato socioeconómico, si estoy en el decil tercero, paso a un decil cuarto, o el movilidad vertical es ascendente o descendente, de acuerdo a los estratos. Obviamente lo que buscamos es que sea ascendente. Desgraciadamente también nos podemos encontrar que sean descendentes. Cuando es descendente con mayor nivel educativo es que tenemos un problema muy fuerte con respecto no nada más a las instituciones, al mercado laboral, a la forma en la que captamos o se generan condiciones para que las poblaciones sean atendidas, sino porque existen problemas sociales de manera muy fuertes por descomposición social muy radicales. ¿Eso dónde pasa? Principalmente el caso de Oaxaca, el caso de Michoacán, el caso de Zacatecas, que son problemáticas muy fuertes que tienen estas sociedades. Bueno, en la Ciudad de México, si se puedes pasar al slide, te voy a decir, a la diapositiva número 40, hubo una propuesta de que mejorara el salario mínimo. ¿Qué pasaría si mejorara el salario mínimo? Antes de que pasara esta política de que mejorara el salario mínimo, hicimos una medición en la cual más del 57.22% mejoraba su situación de sus percentiles. ¿Esto qué significaba? Que sí existía un efecto importante con el salario mínimo. Y esto fue muy importante para que se diera este fenómeno. Digo, en su momento la discusión, tanto en el gobierno de la Ciudad de México, el Senado y la Cámara de Diputados, pero es un dato importante que hay que considerar en los siguientes modelos de movilidad social, porque se tiene que presionar más a la CONASAMI para que cambie la forma de medición de ingresos. Aquí estamos tomando en cuenta solamente ingresos de integrantes del hogar. ¿Eso qué significa? 80 pesos. Lo importante no son los 80 pesos, sino que incremente los ingresos del tamaño del hogar. Porque en función del tamaño del hogar vamos a encontrar mejores condiciones con respecto a esa desigualdad. Lo van a ver tanto en el capítulo que yo escribí de desigualdad económica como en la de Armando Sánchez, las implicaciones que tiene, porque hay que tomar en cuenta la forma en la que medimos ingresos corrientes. En el capítulo que yo escribo, ahí planteo cómo se arma la información para la medición de los los ingresos corrientes. Finalmente, quiero decirles que el movimiento de percentiles, es decir, de los deciles de ingresos entre los 3, 4, del 3, el 4 y el 5, son complicados porque involucra cambios sociales muy importantes y lo ideal es que se muevan hasta el 5, 6 o 7, ¿no? Pero todos involucran mayor nivel educativo, mayor seriedad con respecto al tema de políticas públicas de combate a la pobreza y de desigualdad. Y el reto más fuerte que tenemos en el Instituto Politécnico Nacional, Alfonso, es poder generar información para el debate en nuestra institución y generar información para que la sociedad, el nuevo gobierno que va a iniciar, tanto en el gobierno federal como el gobierno de Ciudad de México, no baje la guardia con esta temática, tenga elementos y que el Politécnico le pueda generar información importante para que podamos tener mejores condiciones de análisis de estas problemáticas. Ya estamos trabajando de manera muy fuerte con Alfonso en la Escuela Superior de Economía. Ya tenemos el espacio de la clase de pobreza y desarrollo, pero tenemos que buscar que los investigadores, tanto de la Escuela Superior de Economía o de otras áreas del Instituto Politécnico Nacional, puedan participar más en este debate, porque la temática es la siguiente. El no combatir la pobreza de manera clara, de manera fuerte, lo que va a implicar que no podamos garantizar condiciones sociales en los siguientes años. Y la no movilidad social, a nosotros como responsabilidad de egresar, de sacar estudiantes a una incorporación laboral, involucrará que estamos fallando con respecto a unas condiciones importantes de desarrollo de la sociedad. Los estudiantes buscan que generemos condiciones técnicas y académicas para que puedan combatir en los mercados laborales. Esa es nuestra chamba. Pero también tenemos que buscar, desde el análisis económico, darle propuestas a los nuevos gobiernos que van a llegar para que discutan de manera mucho más seria el tema de las diferentes problemáticas que se tienen que manejar, de generar mejores condiciones de desarrollo, mejores condiciones de ingreso, mejores accesos a los derechos sociales para poder tener una sociedad cada vez más justa, que tenga una calidad de vida mucho más fuerte a la que nosotros tuvimos. Muchas gracias. Muy bien. Quiero agradecerle al maestro Arturo Cerón su magnífica exposición. Y bueno, como es un hábito y una costumbre en los seminarios Repensar, vamos a iniciar con una dinámica de presentar algunas opiniones. Inicialmente yo quisiera comentar que esta discusión indudablemente está ligada con un tema de análisis económico, de medición, y requiere que los profesionistas, no solo los economistas, sino un grupo más amplio, pudiesen contar con herramientas para medir, pero también para evaluar, ¿no? La política social, la política pública requiere evaluaciones. Yo quiero comentar, hay una parte en el capítulo que tú trabajas donde se comenta esta visión que tiene Piketty sobre que el tema de la distribución de la riqueza es básicamente un tema de economía política, y eso
Digo, yo soy responsable del área de economía política de la escuela, de la ESE. Me parece que nos permite repensar el papel que tiene la economía política. Y al leer, sobre todo el capítulo que trabajas tú, me quedé pensando qué podemos hacer, porque indudablemente, bueno, hay una clase política, hay partidos en el poder, grupos que se hacen cargo de la elaboración de la política social, pero ¿qué pasa con los ciudadanos? ¿Cómo los podemos incorporar para que estos instrumentos, estas formas de atención realmente sean efectivos? Entonces, yo quisiera que me dieras tu opinión. ¿Qué papel tendrían los sectores sociales, la sociedad civil organizada, los ciudadanos de manera individual, ¿no? Pensando en un ciudadano que es libre, que es capaz de ir a elegir de manera soberana a sus gobernantes, que no permite que lo corporativicen con algo, ¿no? Un bien material temporal que al final no resuelve mucha de la problemática social que tenemos. ¿Dónde incorporamos a los ciudadanos, a las organizaciones sociales? Porque sí es un tema de economía política, pero no solamente de los políticos. Yo creo que habría que pensar en que es un tema social, es un tema muy amplio, transversal, atraviesa toda la sociedad. No atender estos temas pues te llevan a situaciones complicadas, pero abre la puerta para generar alta vulnerabilidad, permite la entrada de la economía informal, pero también la economía negra, el narco, todo esto que pues parece que el país está viviendo, ¿no? No estoy hablando de algo que esté lejano a nosotros. Entonces, me gustaría, ¿qué hacemos con es un tema de economía política, pero ¿qué pasa con los sectores sociales, ¿no? ¿Dónde está el ciudadano? ¿Qué puede hacer el ciudadano? ¿Qué papel le daríamos, ¿no? En el seguimiento, la evaluación, no sé, ahí que tú nos puedas comentar, Arturo. La economía política se vuelve un factor muy importante para esta discusión. Nosotros utilizamos el análisis de Piketty, pero no nada más el análisis de Piketty, hay que revisar el capítulo de Ignacio Perrotini, que es el que buscamos para que nos arme este planteamiento, porque se vuelve fundamental no nada más el hecho de ser este modelo, vamos a llamarle, ¿cómo lo podemos explicar? No podemos seguir con una política social donde exista una determinación totalmente, vamos a llamarle, técnica por parte de algunos sectores sociales, no sociales, no, de gobierno, donde han respondido más a situaciones de gasto eficiente, a discusiones técnicas exclusivamente por parte de los gobiernos, de definir estrategias de inclusión, sin tomar en cuenta a los sectores sociales, sin tomar en cuenta a la academia y sin tomar en cuenta que existen otros aspectos que no se deben de no considerar. Existen un conjunto de planteamientos tanto de los esquemas de participación social como participación ciudadana que pudieran ayudar de manera mucho más importante a la discusión, análisis y combate a la pobreza y a la desigualdad. Una fuente importante de esta discusión, si revisan el libro de Piketty, es el replanteamiento del capital, el replanteamiento de las formas de reproducción de capital y las formas de cuáles se ha olvidado ciertos esquemas que están reproduciéndose de discusiones que parecerían que estaban olvidadas. Y en función de eso, yo creo que es importante el planteamiento que dices, yo creo que lo podemos empezar a discutir en una visión mucho más amplia, para que ya no sea una visión mucho más, vamos a llamarle técnica, de manera que se ha llevado últimamente, porque sí es importante el que se pueda manifestar ya planteamientos importantes hacia una nueva forma de pensar el análisis de la política social. Voy a poner un ejemplo muy importante que acabas de decir con el tema del corporativismo o el tema que le han llamado clientelismo de programas sociales o política social. Entre más sea definido el problema que tiene que atender un programa social, entre más fundamento tenga una política social determinada, de manera mucho más significativa se va a poder superar los programas, las pobrezas y las problemáticas sociales. Pero para eso requieres información. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Voy a poner un ejemplo muy importante. Por ejemplo, un programa social que involucra este tipo de mecanismos. No voy a tomar el tema federal porque no estoy metido en el tema federal, pero el programa, vamos a poner el caso del programa de estímulos para bachillerato universal prepa-sí. Se definió un problema, se definió un conjunto de elementos que involucran la definición de la línea de base. Esa línea de base involucró un esquema de medición. Se definió realmente qué es lo que buscaba este programa. Era en función de disminuir la deserción
escolar de los estudiantes de nivel medio superior. Y llega un momento en el cual ya no basta con eso, sino que ahora la problemática es, ya egresaron, ya están en el nivel superior o buscan estar en el nivel superior, hay que buscar otras condiciones para que mejoren y alcancen el nivel de movilidad social. Ese es un ejemplo de que la política social tiene que ser no clientelar, tiene que resolver una problemática específica. Al menos en la Ciudad de México sí existe esta discusión, ya dependerá de los actores que lo ejecuten. Pero, por ejemplo, en el COPLADE siempre estoy discutiendo si realmente cumplen con un objetivo o no. Y eso lleva también algún momento a que los actores políticos se molesten, ¿no? O sea, no les gusta a veces que yo les diga que no necesariamente están atendiendo esa problemática. Pero lo que está de fondo es el tema del planteamiento más allá de una cuestión de ejercer gasto, sino que involucra pensar claramente las condiciones sociales que vamos a buscar cambiar. Y yo creo que con esa parte trato de aterrizar la idea. Entre mayores elementos de economía política o análisis social que nosotros tengamos, mejores elementos vamos a tener para poder resolver una problemática específica. Por ejemplo, el caso de las personas afectadas por el sismo. No basta con el hecho de levantar la reconstrucción, generar esquemas de créditos, o las personas que no tienen créditos, cómo los vamos a incorporar para que se mejoren condiciones de sus viviendas, sino que ellos ya se organizaron en asambleas, están discutiendo temas que van más allá del hecho de mejorar las condiciones de infraestructura, del daño que tienen, y que va a llevar a que la política social tenga que cambiar, porque ya no pueden seguir los esquemas en los cuales solamente se dictan temáticas que no necesariamente respondan a una problemática social, y la economía política se vuelve el factor fundamental de la base para poderlo discutir. Muy bien, Arturo. Pues muchas gracias. Yo creo que el tema nos va a dar para seguir discutiendo, para que nuestros planes y programas, en particular de la Escuela de Economía, podamos profundizar en este aspecto. Estamos recibiendo algunos comentarios y preguntas. Quiero recordarles a todos que el seminario funciona mediante la participación en el foro que ya está abierto. A lo largo de todo este mes vamos a mantenerlo abierto para que puedan hacer sus comentarios, podamos desarrollar un intercambio de opiniones y sobre todo esto, que generemos alternativas y pensemos qué tenemos que hacer, repensemos realmente el papel de la economía. Voy a leer, aquí, nos llegó un comentario de Gabriela de Upixa, y lo voy a leer y espero tu respuesta, Arturo. Se muestra la persistencia de la desigualdad y la poca movilidad que se presenta entre clases. Mi pregunta sería, bajo el esquema actual de política económica y fiscal y social, ¿existen posibilidades de que las tendencias actuales cambien? Esa es una. Quiero leer una que llegó al principio, que me parece interesante. Tiene que ver con el tema que trabajamos, el tema de educación, ¿no? Es de María de los Ángeles Escobar, de nuestra escuela, de Escuela Superior de Economía. Dice, buen día. Los expertos aseveran que el concepto de pobreza es complejo y sus efectos visibles también. En el texto se menciona que ser pobre no solo se refiere a tener recursos limitados, sino la ausencia de capacidades básicas que le permitan al individuo insertarse en la sociedad. En este sentido, mi comentario va hacia el ámbito educativo. La falta de competitividad lectora, el no saber, representa un reto en el salón de clases y en la vida cotidiana. Institucionalmente, la pregunta es, ¿cómo atacar estas debilidades? Estas debilidades son efectos de la pobreza. ¿Cómo se puede elevar el capital social? Desde la escuela, nuestro eje. Saludos cordiales, María de los Ángeles Escobar. Quisiera que nos pudieras comentar, ¿no? ¿Cómo ves? Lo vamos a escribir para no quitar mucho tiempo, porque el tema de capital social por sí solamente es una discusión. Capital social no necesariamente se genera en la Escuela de Economía, poner este ejemplo que se dice, se genera en la sociedad, se genera por la cohesión social. Lo que sí podría estar de acuerdo es que no necesariamente el generar condiciones te genera cohesión social. Eso sí estoy totalmente de acuerdo. Es decir, si una sociedad no genera condiciones vamos a llamar, de cohesión, vamos a pensar en el asunto, por ejemplo, que actualmente estamos viviendo, el tema de incremento en los índices delictivos. Si tú no mejoras las condiciones laborales
de una sociedad, es decir, ¿qué son las condiciones laborales? Mayor nivel educativo, que tengas mayores accesos a ciertos tipos de bienes, pues obviamente va a llevar a que tengas mayor facilidad de un rompimiento social. La sociedad se molesta, empieza a haber un tipo de conflicto, y después eso te puede llevar a una temática de las adicciones, y esas adicciones te pueden llevar a la problemática, o no necesariamente adicciones, pero al tema de la delincuencia. Eso se podría evitar si existe mayor capital social. Pero también existe mayor capital social positivo y negativo. Positivo sería que generemos mayor cohesión social para que la sociedad mejore sus condiciones en esquemas de participación social, por ejemplo, ciudadana. Ejemplo, tú llevas hace una época el tema del programa Olincayán, programa comunitario de mejoramiento barrial, mejoras las condiciones del entorno social, eso es bueno. Pero también te puede llevar a capital social negativo. ¿Qué significa esto? Que la gente se asocia para hacer actividades de otro tipo. Eso nos lleva al efecto de los guachicoleros, o sea, se organizaron y hay sociedades en las cuales ya no puede entrar el gobierno a resolver problemáticas sociales porque ya fueron superadas por otro tipo de enfoque. Entonces, aquí el asunto sería que en una sociedad siempre tienes que buscar mejores condiciones de las personas para que no te pasen los fenómenos de capital social negativo. Es decir, que se agrupen para otro tipo de condiciones que en lugar de mejorar la calidad de vida de la población, empeoran la calidad de vida de la población. No puedo pensar en que yo voy a mejorar mi nivel de ingresos si me dedico a una actividad ilícita. Lo que buscaríamos es que todos sean en mejoramiento de calidades lícitas. La bronca es que el trabajo informal es un problema muy fuerte porque te puede llevar a esa situación. Entonces, con calma respondo esa pregunta para que lo puedan ver las personas en el espacio de discusión, pero sí es importante definir qué es capital social, qué es cohesión social, qué es movilidad social, que movilidad social involucra mejores condiciones, pero también involucra condiciones que van desde los hogares hacia lo que es externo. El Politécnico, por ejemplo, como ejemplo, forma parte de un elemento para mejorar las condiciones de vida de una sociedad, pero no es el único. Claro. O sea, el Politécnico tiene que generar mejor calidad educativa, tiene que generar mejores programas, condiciones educativas, etcétera. Pero el Politécnico no puede resolver problemáticas específicas de cada comunidad donde vienen sus estudiantes. Ya esa es chamba de los gobiernos. Los estudiantes que vienen desde la zona de Tecama, que vienen de la zona de la Nepantla, los que vienen de Huixquilucan, etcétera, zonas del Estado de México largas, de larga distancia y de transporte, pues nos lleva a que los gobiernos estén conscientes de estas problemáticas que involucran mejorar las condiciones de vida de su sociedad. Bueno, trato de explicarlo de esa manera. Yo creo que lo voy redactando con calma y con los compañeros. Bueno, agradecerte la respuesta. Voy a leer una última pregunta. Esta la mandó el maestro Víctor Hugo Luna Acevedo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Dice, mi pregunta está encaminada a reflexionar sobre este proceso que nos hace vulnerables como capital humano productivo, la formación profesional y el ingreso adecuado a los estudios y preparación. ¿Qué estrategias se vislumbran en tu propuesta para que esta desigualdad de ingresos propicie una concentración de fuentes en beneficio del desarrollo económico del país como un proceso asociado a la generación de bienestar y preservación? Parece que, bueno, seguimos hablando de temas muy importantes, ¿no? Entonces, no sé, danos tu respuesta. Bueno, rapidísimo, el tema de capital humano está ligado con mayor inversión en cuestión educativa y la visualización de los tipos de nivel educativa que le vas a invertir. El nivel de profesionalización es una, ¿no? Pero también no hay que descuidar la educación básica. Actualmente tenemos una problemática muy fuerte a nivel nacional con respecto a secundaria y deserción en nivel secundario. Y nivel bachillerato a nivel nacional hay problemáticas muy fuertes con respecto al tema de deserción. Eso involucrará que cuando esas personas que desertaron no necesariamente van a encontrar ingresos suficientes para poder resolver sus diferentes circunstancias de desarrollo, de calidad de vida, pero además también involucra que se haga un replanteamiento de la política educativa, al menos con respecto a lo que nos corresponde a esta discusión, que es el acceso, presupuestos, para que exista mayor nivel educativo. Pero también eso involucra mayor infraestructura educativa. Y eso lo quiero llevar a que a nivel superior necesitamos un replanteamiento también con respecto, no nada más al hecho de los tipos de carreras que hay que ofrecer, que respondan al mercado laboral, porque también ahí nos podemos meter en un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que pensemos que no es importante carreras como filosofía, economía, sociología, antropología,
cuando son muy importantes porque estas son las que te alimentan para que se genere lo que tú llamas la economía política. O sea, necesitamos temas sociales. O sea, no porque existan egresados de filosofía significa que está mal en este tipo, porque son personas que no necesariamente van a encontrar mejores ingresos o oportunidades de empleo. Son carreras importantes. Lo que necesitamos es replantear cómo los vamos a ubicar en una sociedad para que sean productivos, con mejores salarios y mejores ingresos. Pero también hay que tomar en cuenta que hay que responder a un mercado. Y como hay que responder a un mercado, pues el mercado lo busca en función de la productividad. Entonces, aquí el asunto sería, para empezar a discutir este planteamiento que nos dice el compañero, para mí el tema más importante sería la informalidad. ¿Cómo vamos a combatir la informalidad? Desde el punto de vista de que en algún momento determinado se vuelvan informales los que parecerían que no deberían ser informales, todas esas personas que se dedican a los servicios profesionales. Y también el tema de la acreditación de las carreras para que permita unas mejores condiciones hacia la movilidad social. Pero tomen en cuenta una cosa muy importante, y es importante tomarlo en cuenta. La movilidad social son temas complicados porque involucra inversiones a largo plazo. La educación es una inversión a largo plazo. No pensemos por ciertos niveles de gasto o ciertas políticas, las vamos a reflejar en 1 año o en 2 años. O sea, el que cambiemos un programa educativo solamente de un plantel del Instituto Politécnico Nacional, su resultado lo vamos a ver en 2, 4, 5, 6, 7 u 8 años. Y después de eso tenemos que ver cómo darle seguimiento a estos flujos de estudiantes para ver cómo mejoraron sus condiciones y qué procesos vamos a tener que mejorar para que se inserten mejor al mercado laboral. El gran problema que tiene la movilidad social y el combate a la pobreza en estos fenómenos como salud y educación es que son inversiones a largo plazo. Y ese es un tema importante que hay que tomar en cuenta. No vamos a encontrar recetas mágicas para disminuir de manera significativa la pobreza. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Actualmente, mágicamente el gobierno federal, con la medición de pobreza 2016, comparándola con 2015, con esta problemática de medición, dice que disminuyó en 2 millones de pobres, en lo que no pudo resolver en una medición de 10 años. O sea, de 2008 a 2012 o 2014, si lo queremos ver de esta manera. O sea, tomen en cuenta cuántos años tuvieron que haber pasado desde 2008 a 2002 a 2014 y incrementaban los pobres y de repente, mágicamente, de 2014 que a 2015 a 2016 disminuyeron 2 millones de pobres en el país. No, eso no puede ser. Es un problema de comparabilidad. Sí le compraba al gobierno federal que pues salían de la pobreza unos 400,000, cosas por el estilo, ¿no? Pero de tajo no se puede sacar tantas personas de pobres. ¿Eso qué significa? Que los planteamientos de desigualdad van a ser políticas que vamos a ver disminuciones, por ejemplo el índice de Gini de concentración del punto 64 que tenemos, a lo mejor a punto 60 y después paulatinamente al punto 56, punto 57, ¿sí queda clara la idea? Porque tienen que ser mediciones a largo plazo. Entonces se tienen que generar condiciones para que se mejore esto en el mediano y largo plazo. ¿Qué estoy tratando de decir? El reto que tienen los próximos gobiernos, tanto el gobierno federal y el gobierno local, ya cuando ya se sienten una vez que sean elegidos los gobernantes que vienen, es decir claramente la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que la pobreza no se puede disminuir mágicamente, no puede disminuir en muy corto plazo la desigualdad. La desigualdad es muy compleja de resolver y que la desigualdad involucra un conjunto de desigualdades micro. Y esas desigualdades micros que se convierten en problemas de cohesión social o son problemas de sociedades, de mejorar condiciones, probablemente en el corto plazo y mediano plazo se van a tener que combatir junto con una política económica muy fuerte y muy sólida para poder generar condiciones de que una importante generación de personas mejoren su condición. Pero volvemos a la misma historia. No esperen que eso va a ser mágicamente en 3 o 4 años. En los gobiernos que vengan, el tema de mejorar las condiciones de pobreza y las condiciones de desigualdad, mínimo se van a llevar de 3 a 4 años. Mínimo, así mínimo. Y por ejemplo, para ver condiciones de movilidad social, ya les dije, es un tema educativo. Nos vamos a echar básicamente más de 6 años para poder ver esos resultados. Entonces la sociedad también le tenemos que decir claramente, Alfonso, si me permites en otro momento, que las estrategias de desarrollo hay que discutirlas y hay que ver bajo qué enfoque se van a hacer. Porque ahí es donde nosotros tenemos una oportunidad muy importante. Hay una propuesta
que le voy a dejar a la Escuela Superior de Economía, de involucrar a esos actores que probablemente tomarán decisiones, y si no, al menos son investigadores, para que nos digan una realidad mucho más fuerte. Es decir, por ejemplo, está Gerardo Esquivel, está Rodolfo Latorre, que estuvo con nosotros en el anterior libro, el mismo Gonzalo Nelicona, entre otros investigadores importantes, para que también nos digan la realidad. O sea, porque ahorita en el esquema actualmente que existe de efervescencia hacia el proceso del 1 de julio, nos dicen muchas cosas que no necesariamente se van a poder resolver en el corto plazo. O sea, muchas de las estrategias que se están planteando, al menos, para no tener que decir a alguien, o en general, para no meternos en esta problemática, en general, los planteamientos que se están diciendo de mejoramiento en el tema de pobreza y desigualdad, no nos han dicho la realidad, que es que nos va a llevar al menos un mediano plazo poderlas resolver. O al menos encontrar los instrumentos de política pública y económica para poderlas resolver. Recuerden que una vez hubo una persona que dijo que iba a ser el presidente del empleo, y resultó que fue del desempleo, ¿no? Entonces, pero también involucró que dijo, es que hemos mejorado el número de personas que ingresan a nivel de educación básica. Sí, pero ya después, cuando trasladaban a nivel media superior, desertaban. Entonces, hay que ser muy reservados con ese tipo de cuestiones. Muy bien, pues yo quiero agradecerte tu participación. Me parece que el tema nos da para organizarnos varios foros, varios seminarios. Indudablemente la Escuela Superior de Economía está abierta a que podamos organizar, a que podamos concretar, podamos tener posibilidades de incidir en quién va a tomar decisiones, ¿no? Y bueno, tu experiencia, lo que has trabajado, pues nos permite formar estudiantes con capacidad para incidir. Yo quiero agradecerte a nombre de la red de los seminarios de Repensar la Economía, agradecerte también a nombre de nuestra directora, la maestra Margarita Aguilar, y bueno, recordarle a todos que el seminario Repensar la Economía va a continuar con su trabajo. Tenemos unas siguientes sesiones. Vamos la siguiente sesión es la sesión 14, va a ser el 23 de agosto. Vamos a tratar el tema Economía de la mujer en la teoría de la inexistencia del mercado de trabajo. Esta actividad la vamos a tener con el doctor Fernando Noriega Ureña, es investigador de la UAM. También, bueno, continúan los trabajos de los seminarios de Repensar, en particular nuestro seminario estrella, que es Repensar las Matemáticas. Y bueno, ahí tenemos sesión la 106, la 107 y la 108. Vamos a tener actividades que van desde las competencias y el tema de la innovación y la investigación en las matemáticas. Yo quiero recordarles a todos que es muy importante que mantengamos la comunicación vía nuestro foro. Agradecer a nuestros amigos de la Dirección de Cómputo siempre su apoyo, la disposición que tenemos y el apoyo que tenemos de las autoridades del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, agradecer a todos y nos vemos en la sesión número 14. Arturo, muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos los que nos apoyan en esta actividad. Muchas gracias por su participación y los invitamos a que estén en el foro. Va a quedar abierto. Sigamos repensando la economía. Muchas gracias. Muchas gracias.